Bueno, vamos a empezar con la primera mesa de debate. Aquí les voy a presentar a superdirectivas en el mundo de Web3 y activos digitales para una nueva economía, así se denomina la mesa. Quiero algunos detalles de los que iba a mencionar ahora, pues ya los han mencionado Isabel y Soraya en el resumen del informe, por lo que me voy a ir directamente a la necesidad de intensificar la participación de mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o STEM, lo que conocemos de siempre. Cada vez las profesiones en general requieren mayor cualificación y es fundamental contar con una gran cantidad de conocimientos técnicos para lo que sea, no solamente para el área de tecnología. Tenemos un informe de la UNESCO que nos dice que la educación en mujeres y niñas, solo el 35% de los que se matriculan son mujeres y luego de allí solo el 3% se dedican a carreras TIC. Entonces, pues es algo que vamos a comentar ahora, cómo iniciamos desde pequeñas en este mundo, o no, o quizás es algo que decidimos pues cambiar durante nuestro recorrido profesional. Por otro lado, como el informe nos indicaba, el informe de nosotros, esta edición nos dice que bueno, el número global de mujeres, el crecimiento ha sido lento de las mujeres directivas, llegando hasta el 32.4% a nivel global. Sin embargo, esto es un 13% de subida desde el 2003 que se realizó el primer informe. Ahora, enfocándonos en España, por tercer año consecutivo nos situamos en el 38% de mujeres en altos puestos directivos y nos acercamos al límite, a la meta de 40% de las Naciones Unidas para el 2025. Estos porcentajes varían según el sector en el que se desempeñan estos cargos. Como ya lo mencionaron antes, solamente me voy a ir a que se van reduciendo según el área y a lo que nos compete en este momento, que sería direcciones de IT, solo ocupamos un 23%. Y las direcciones de ventas pues también están en el 23% y ya socias, partners, solo un 10% son mujeres. Entonces, creo que es por allí por donde nos debemos enfocar en la mesa de hoy. Estas compañeras, aliadas, amigas que están por aquí, pues son transformadoras, innovadoras y disruptivas. Muy top. ¿Por qué la invitación a cada una? Pues ya les digo. Por ejemplo, por el lado de emprendimiento está Yael, de Token City, fundadora y CEO. Ana Elliot, responsable de Relaciones Institucionales de Kraken. Ella representa la parte de ser proveedor de una herramienta tecnológica que lo que implica, a mi parecer, no solo estás en una labor de ventas, es que tienes que tener demasiado conocimiento para poder hacer que las cosas ocurran y que tu trabajo vaya pues, de la mejor forma posible. Patri, consultora de nuestro blockchain y CryptoLab, y hoy nos va a dar la visión desde la generación Z, lo que le hemos dejado, cómo van las cosas, cómo las ve ella actualmente. Cris Carrascosa, bueno, en mis primeras mesas que participé, estaba con Cristina y para mí siempre ha sido una inspiración. Abogada cripto, como quien dice, en general es la CEO de ATH21. Covadonga Fernández, que yo la veo como fundadora, es la fundadora y directora del Observatorio Blockchain, pero es una emprendedora y periodista que se ha aprendido todo y cuánta cosa ocurre a nivel mundial. Espero hacerlo tan solo un poquito de bien que como las veces que me has entrevistado tú. Así que bueno, ahora sí me siento y empezamos con la mesa. Voy a comentarles, retomando el porcentaje del 23% de las mujeres en las direcciones relacionadas con IT, si nos vamos a nuestro pequeño ecosistema cripto, solo de 121 empresas top, esto lo he sacado de otros estudios, de Forbes, de Gemini y de otro tipo de fuentes, de 121 empresas que, digamos, se consideran líderes en este mundo, solo 5 han sido fundadas por mujeres. Y en general, solo el 10% de mujeres invierten en este tipo de empresas. Entonces, la verdad es que es una especie de momento, una especie de boys club,
que estamos intentando cambiar. Así que empecemos con todo. Las mujeres en el ecosistema de activos digitales, ¿cómo lo ven? ¿Está feminizado en nuestro país o no? Covadonga, ¿quieres empezar? Bueno, yo creo que en el ecosistema cripto, blockchain español existen mujeres muy, muy buenas que están haciendo cosas muy interesantes. Bueno, la prueba es las compañeras que me acompañan hoy aquí, ¿no? Que creo que todas son brillantes en sus respectivos campos, ¿no? Yo creo que en este momento se está construyendo una nueva economía y una nueva sociedad con una serie de tecnologías, como es la tecnología blockchain, la inteligencia artificial, las plataformas metaversianas, las plataformas de juegos, que lo están cambiando todo, ¿no? Y entonces yo creo que es muy necesario que en este nuevo modelo de economía y de sociedad se construya partes iguales entre hombres y mujeres, ¿no? Porque si no, además de ahondar aún más la brecha de la desigualdad, estaríamos construyendo un mundo muchísimo menos diverso, menos rico y además mucho más aburrido, ¿no? Y creo que nuestros hijos y las generaciones venideras no nos lo perdonarían. Cris, ¿qué opinas tú? Sobre si, bueno, perdonadme la voz. Sobre si está Sobre feminizado. si está feminizado nuestro pequeño ecosistema, creo que la respuesta es súper rotunda y en mayúsculas no. ¿Nos gustaría que fuese de otra manera? Pues sí, pero también tenemos que tener en cuenta que este pequeño ecosistema está en una fase súper embrionaria. Quiero decir, pues algunas de nosotras llevamos 8 o 9 años, pero real en la industria haciendo negocio podemos llevar 3, 4. Entonces son muy pocos años como para, yo creo, hablar de una industria madura y mucho más de una industria que ya empiece a plantearse todo este tipo de cosas de los porcentajes, las fundadoras. De momento estamos validando que esto es real. Sí, bueno, yo cuando empecé mi carrera laboral, que fue en el Blockchain Lab de Grant Thornton, me encontré con algo que no me esperaba para nada, y es que prácticamente el 50% de las personas del equipo eran mujeres, y estamos hablando de un equipo que tenía una parte técnica de desarrollo web donde había varias mujeres y teníamos abogadas, teníamos ingenieras. Entonces es verdad que yo lo he vivido desde algo un poco utópico desde el principio. Luego es verdad que según he ido avanzando, he ido participando en proyectos, he visto que esto no era lo normal y me he encontrado pues, en muchas reuniones donde era la única mujer. Entonces sí que creo que estamos en ese punto de cambiarlo, donde está entrando mucha gente. También quiero daros las gracias a vosotras porque estáis marcando ese cambio y abriéndonos a nosotras el camino, a esta nueva generación que va a entrar en este mundo que, como ya hemos dicho, estaba como muy reservado a los hombres, muy enfocado a ellos, y ahora pues también estamos nosotras. En el caso nuestro, la verdad es que justamente ayer estábamos en una conversación similar a esta y estábamos, Rocío, que es compañera mía también en la empresa, y yo hablando en una entrevista, y nos preguntaban esto y decíamos, nuestra sensación es que en este sector hay muchísimas mujeres, estamos en eventos y tal, acabas de dar este dato y me han matado. Digo, porque claro, es un hecho, me has matado. No sé hasta qué punto la inconsciencia a veces ayuda, en el sentido de decir, bueno, pues yo tengo la sensación de que somos muchas mujeres cuando vamos a eventos y hablamos de tokenización, por ejemplo, cada vez más compartimos mesas con empresarias, con profesionales, hablando de todo este tema de una manera completamente natural. Muchas veces, de hecho, es que somos mayoría. Con lo cual, claro, no tenía la percepción del dato que decías, y cuando digo que la inconsciencia ayuda es porque creo que puede ser, a veces lo comento, ayer lo estaba comentando también, incluso con anécdotas infantiles, de decir, oye, en mi cabeza, cuando siendo chiquitita, iba por el patio, por la calle, lo que sea, y de ver un grupo de chicos, solo chicos jugando, nunca se me pasaba por la cabeza que yo no podía entrar ahí a jugar. Y yo me metía a jugar y eran todos chicos, no tenía la sensación de, no es que como son chicos y yo soy chica, entonces no juego. Yo estaba pensando en jugar y en pasármelo bien. A veces cuando, pero claro, luego va una y luego va otra y luego va otra y luego va otra, y al final ya de manera natural pues se ve. Entonces yo creo que si esos son los datos, a mí la única reflexión, o sea, la reflexión que me viene a la cabeza es que justamente es un camino de tenemos todas las competencias para poderlo
transformar y hay que hacerlo sin ningún tipo de freno. Ana. Bueno, en primer lugar quiero daros los buenos días a todos y las gracias por venir y, por supuesto, a GT por invitarme. Y bueno, yo vengo del mundo financiero. Yo he trabajado prácticamente casi 20 años en el mundo financiero tradicional y es verdad que históricamente ha sido un sector en el que había menos presencia femenina y poco a poco pues, ha ido aumentando esa presencia, ¿no? Y entonces, pues en el sector financiero tradicional ya hay muchas mujeres en puestos administrativos, muchísimas, casi más que hombres, muchísimas mujeres a lo mejor en puestos intermedios, y donde todavía hace falta un impulso es en la dirección, ¿no? Que cada vez hay más mujeres también. Este sector además tiene el componente tecnológico, que ha sido otro de los sectores tradicionalmente masculinos, con lo cual pues, lo que vemos es un reflejo de la sociedad en este sector. Es decir, es verdad que hay pocas mujeres, es verdad que tiene que haber más mujeres, pero yo soy positiva, porque incluso en este poquito tiempo que llevamos, ¿verdad, Cristina? Hemos visto como cada vez tenemos más compañeras, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que simplemente transmitir que esto es un sector que está cambiando, que es un sector de oportunidad y de oportunidad para todos. Pues justo ahora la siguiente pregunta viene desde pequeñas, cómo nos involucramos en este mundo, y creo que voy a empezar con Yael porque venía por allí. O sea, ¿siempre te has sentido atraída hacia las ciencias, matemática, ingeniería, o es algo que pues pasó como en el caso de Ana, que estaba en finanzas y luego se cambió un poco hacia tecnología? ¿Cómo ha sido tu recorrido, Yael? Sí, bueno, en mi caso sí, o sea, quiero decir que mi background de origen es científico-tecnológico, yo soy ingeniera. Yo creo que también eso viene influido y facilitado por el hecho de que también, bueno, por el hecho de que toda mi familia es una familia de científicos, todos, mi madre, mi padre, mis tíos, o sea, en general estaba rodeada, siempre lo he vivido con mucha naturalidad, pero luego la progresión fue, bueno, de más ciencia a tecnología, de tecnología a innovación, emprendimiento, inversión, y luego ya pues tokenización, ¿no? Pero que quiere decir que ha sido la aplicación de una tecnología a una industria, ¿no? Pero en mi caso sí, en mi caso la tecnología, por el mismo motivo que digo, nunca he sentido que fuera una cosa o un campo de hombres, nunca lo he vivido así personalmente, que no significa que el entorno no haya sido así, ¿eh? En la universidad, cuando yo entré en la universidad, en la escuela de industriales, a lo mejor éramos un 20 o un 30%. En Francia, que estuve también estudiando, era mucho menos. Y en Estados Unidos, es decir, en España en realidad era una porción pequeña, pero porcentualmente era bastante más. Es decir, las mujeres eran un porcentaje muy, muy chiquitito, sí. Pues Patrick, que también es ingeniero, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Por qué te fuiste por la ingeniería? ¿Qué pasó? Bueno, yo sí que, igual que ya él, me decidí por estudiar también una ingeniería. Sí que creo que el porcentaje igual ha aumentado un poquito, pero tampoco mucho. Todavía nos queda ahí mucho trabajo y bueno, sobre todo creo que es muy importante el educar en que nosotras también tenemos futuro aquí y que podemos hacerlo, que creo que es algo que muchas veces nos falta. Simplemente vemos referentes en otros sectores y tiras más por esos sectores. Entonces sí que yo creo que también tengo esa facilidad de que venía del mundo de la ingeniería, aún así nunca me hubiera imaginado trabajando en esto, o sea, en esta parte más de innovación. Es más, yo cuando acabé la carrera quería dedicarme a temas de logística, materiales, una cosa muy tradicional y un poco lo que había estudiado. Luego es verdad que me surgió esta oportunidad, el tema de los proyectos a mí siempre me ha gustado mucho y la verdad que yo creo que ha sido el destino, pero estoy muy contenta de haber podido tener esta oportunidad y de estar en este ecosistema. Desde el principio, ¿no? de lo que es mi vida laboral. Bueno, pues ahora las que han transformado sus carreras, la que quiera empezar. ¿Jova? Bueno, yo la verdad es que llegué a la tecnología, a mí nunca me han gustado las matemáticas ni nada, estudié periodismo y yo llegué a la tecnología por la curiosidad, soy una persona curiosa, y entonces eso fue lo que, no sé, lo que me llevó ahí, ¿no? Yo creo que en este momento estamos en un momento de una espiral de innovación tecnológica que es muy estresante,
pero también creo que es muy emocionante, ¿no? Y entonces esa emoción es lo que te hace ser curioso, ¿no? Saber qué es lo que va a pasar. Yo recuerdo que, bueno, pues al principio, cuando empecé, yo leía muchísimas cosas de esto, no entendía casi nada, pero lo poco que entendía me parecía muy diferente a lo que había, ¿no? Entonces eso me provocaba muchísima más curiosidad. Y nada, entonces así fue como un poco empecé, enfrentándome a la realidad. Cuando yo he trabajado en varios medios de comunicación durante mucho tiempo, medios de comunicación importantes, pero de repente llegué a este sector y vi que no podía escribir de ello, ¿no? Era muy difícil porque no, son unos conceptos y cosas muy diferentes, ¿no? Yo no podía escribir de ello. Y entonces lo que hice fue que me ofrecí de becaria. Entonces yo acababa de fundar un periódico en Venezuela que se llamaba Cristo Noticias, que lo había fundado un ingeniero, y entonces le dije, oye, mira, pues ¿te importa que sea becaria? Y entonces me dijo, bueno, pues vale. Y entonces fui becaria allí durante casi un año y luego ya me empezó a pagar, empecé a cobrar mis primeros bitcoins, bueno, no bitcoins, claro, y nada, perdí muchísimo. Tenemos una millonaria aquí. Sí, no eran bitcoins, eran fracciones. Y entonces, claro, yo perdía muchísimo dinero porque no sabía lo que hacía, la verdad, francamente. Entonces cada vez me abría una cosa, cuando me decía, me da la dirección para pagarte, yo ya no sabía qué tenía que darle. Y luego eso, claro, lo vivías con auténtica vergüenza. Y debo decir una cosa, que en aquella época yo le preguntaba a compañeros míos y pues eso es una cosa, porque yo creo que las mujeres somos muchas más sinceras en ese tipo de cuestiones, que tú le preguntas a un amigo, yo no tengo ni idea cómo hago esto, y entonces te lo cuenta, ¿no? Pero entonces yo se lo preguntaba a hombres que estaban en grupos de Telegram y entonces todos se hacían como los listos, pero luego tampoco sabían, ¿sabes? Entonces, resumiendo, yo me sentía la más tonta, pero en fin, resulta que los hombres que se hacían tan listos tampoco sabían. Y nada, y eso fue un poco mi llegada. Luego estuve trabajando para después de estar ahí en Cristo Noticias, yo me salí del proyecto. Empecé a trabajar con varias empresas cripto, una era suiza, otra de Armenia. Y bueno, yo ya he creado el Observatorio Blockchain, que es un medio de comunicación, y ya cuando llegó la pandemia, pues bueno, al final la cabra siempre tira al monte y decidí seguir con el periodismo y seguir escribiendo y seguir investigando y seguir aprendiendo porque realmente me apasiona, es eso, la curiosidad me mata. Cris, ¿en tu caso? Pues yo creo que mi evolución la ha descrito muy bien Nuria en su discurso, que me ha encantado, la verdad, y se debe básicamente a dos factores. Uno fue mi voluntad de querer cambiar de especialización, y la segunda fue la suerte que tuve de entrar a trabajar en un despacho de abogados que tenía una cultura empresarial que no penalizaba para nada a las mujeres. Entonces, en este caso en concreto, en 2017 me fichó Pinsent Masons como líder, o sea, como a nivel mundial líder de la práctica de cripto, y tuve la suerte de encontrarme con una socia maravillosa que hacía financiero muy tradicional, pero que nos cogimos de la mano y entonces hicimos cosas muy raras para firmas de abogados tan grandes que suelen como asustarse con este tipo de proyectos. Y gracias a esos 3 años que estuve con ella y que estuve en esa firma, fue donde yo cogí la seguridad necesaria para darme cuenta, uno, de que este ecosistema necesitaba abogados y abogadas, y dos, que realmente el liderazgo no entiende de géneros. Yo, de hecho, ATH no nació porque yo quisiera montar una empresa, para nada. No tengo nada de espíritu emprendedor, pero llevamos 2 años en esto y la verdad es que lo que nos hemos dado cuenta es que somos capaces, bueno, nuestro equipo, somos más mujeres que hombres, no está hecho adrede, pero es así. Y desde luego nuestros clientes, yo te diría que el 90% está formado por hombres y trabajamos de forma muy fluida. Yo creo que también es en parte por lo que has dicho tú, de que cuando tú trabajas o vives de una forma en la que no te planteas quién es quién, qué es qué hace qué, esa inconsciencia ayuda. Me encanta esa frase, que la inconsciencia a veces ayuda. Creo que un mix de la inconsciencia y la conciencia que ha escrito Nuria en su discurso es desde luego el camino hacia adelante. Ana. Bueno, falto yo. Bueno, pues en mi caso, la verdad es que no, de pequeña yo no nada que ver con la tecnología. Y pues bueno, yo quería ser las cosas que quieren ser las niñas de pequeña. Pero
Pero bueno, al final tampoco en ningún momento pensé o tuve vocación, no sé, al final terminé y estudié económicas, que no creo que haya ningún economista vocacional. A un niño pequeño le preguntas ¿qué quieres ser de mañana? Economista. No. Y en cambio es una disciplina que me apasiona, me gusta muchísimo, ¿no? Es algo que vas adquiriendo poquito a poco. Y con la tecnología me pasó algo parecido. Entonces descubrí que me gustaba mucho, también un poco como ha dicho Covadonga, por esa curiosidad. Soy curiosa y me encanta lo nuevo. Y bueno, lo que sí que es cierto y es un hecho, y es que durante mi carrera profesional he intentado siempre aproximarme, en la medida de lo posible, a proyectos relacionados con nuevas tecnologías. Y bueno, y aquí, en este momento, al mundo cripto, llegué pues, en un momento en mi vida en el que tuve, bueno, pues se alinearon los astros, llevaba tiempo estudiando, me interesaba muchísimo como inversora, llevaba tiempo invirtiendo y aprendiendo, y de repente llegó ese momento en el que pude elegir, ¿no? Tenía una situación laboral y personal en la que tenía que tomar una decisión, que era seguir en la industria tradicional, haciendo prácticamente lo mismo que había estado haciendo, con el mismo sueldo, con las mismas condiciones, todo estupendo, o bueno, pues arriesgar y entrar en este mundo nuevo con peores condiciones, porque a veces hay que dar un pasito por atrás y hay que arriesgar. Cuando ves las cosas claras, hay que arriesgar. Y bueno, pues dar un pasito para atrás para conseguir esa experiencia que luego te permite avanzar, ¿no? Y es un poco pues, lo que hice. Pues como ven, tenemos perfiles totalmente diferentes, todos enfocados hacia las nuevas tecnologías actualmente. Así que no es que solo se necesiten ingenieros o personas enfocadas al mundo técnico 100%. El ecosistema se nutre de, precisamente, es un principio blockchain, principio de colaboración. Estamos todos para ayudarnos y para hacer que las cosas ocurran. Dicho esto, es verdad que si nos contamos somos muchas y destacamos pocas. Son pocas personas las que destacan. ¿Qué atributos consideran ustedes, empiece la que quiera a decirme, atributos especiales que deberían tener las mujeres para destacar en este ecosistema? Yo creo que flexibilidad. Eso ahora mismo, tal y como está el sector ahora mismo, es un sector súper volátil, está empezando, un día te levantas con una noticia súper positiva, 2 días después, una noticia malísima, los ciclos son muy acusados, con lo cual necesitas bueno, pues una dosis de paciencia, de tranquilidad, de visión a largo plazo y de muchísimas ganas y muchísima pasión para seguir seguir adelante, ¿no? Y luego, un poco lo que decía, ¿no? Al final es entender que este sistema está cambiando, pero que estás viviendo en primera persona una revolución, como fue en su día Internet, por ejemplo, y eso de vivirlo en primera persona, la verdad es que da mucha satisfacción y mucho orgullo también, ¿no? Así que bueno, yo marcaría en estos momentos esa flexibilidad, ¿no? Y esa valentía. Pues sí. Yo voy a añadir un ingrediente a tu tartana. Yo diría valentía, que hace 6 años, que fue cuando creo que os conocí a muchas de vosotras, era inconsciencia. Pero yo recuerdo perfectamente en el 2014, yo soy valenciana y me mudé a vivir a Madrid para poder trabajar en cripto. Trabajaba en un gran despacho y lo dejé para venirme aquí y recuerdo perfectamente a mi madre diciéndome: estás loca, o sea, estás loca, no entiendo nada de lo que estás haciendo, estás loca. Y me decía: yo no voy a sacarte de la cárcel cuando todo esto falle. Y hoy en día mi madre pues lee sobre cripto, en su momento invirtió, ¿no? Bueno, dicho lo cual, ahora es valentía. ¿Por qué digo valentía? Pues yo voy a poner un poco el ejemplo mío personal, porque yo hace 2 años monté ATH y el año pasado fui madre, con lo cual he perdido 10 kilos por el camino, pero soy muy feliz y no lo he dejado porque... por ser valiente. En parte por lo que dice Ana, creo que todas las que estamos aquí estamos construyendo a largo plazo porque pensamos que esto puede cambiar algunas cosas
de cara al futuro, entonces pensando en el largo plazo y sobre todo porque es súper divertido. Aun y cuando te levantas un día, es que empatizo contigo, te levantas un día y como que todo va a colapsar y dices, no puede ser, llevo 10 años trabajando en esto y se va a ir todo al garete. No. Entonces creo que esa valentía que puede ser innata, o sea, ¿el valiente nace o se hace? No lo sé. Creo que en el caso de las mujeres muchas se hacen, entonces creo que es un ingrediente muy necesario. Yo ahora añadiría a los ingredientes el de perseverancia, Pues sí. porque creo que el mundo es de los pesados, ¿no? Y más en esto, porque hay días, ¿no? que como habéis dicho, pues, joder, pues es que dices, bueno, esto en el que estoy es que no tiene ningún sentido, ¿no? Y luego a mí me pasa un poco como a ti, ¿no? En mi familia no me apoyaba a nadie, me decían que esto era el dinero del Monopoly, que estaba loca. Y claro, y luego además tampoco me podían ayudar cuando yo decía, bueno, y que me decían, me van a tomar en Ethers. Y yo decía, pero ¿y eso qué es? Entonces, claro, yo me sentía, claro, yo decía, bueno, tengo que seguir, pero me sentía como un poco, pues puede que tengan razón. Y Claro, entonces, se te siembra la duda. claro, y estoy haciendo el tonto aquí y nadie me apoya. Pero bueno, yo me lo tomé como una especie de máster que yo me pagaba y si perdía dinero no lo perdía, me lo tomaba como que me estaba haciendo el máster este, ¿no? Pero para mí creo que es fundamental el trabajo, bueno, todas las cualidades que he dicho vosotros y también la perseverancia, ¿no? Perseverar y estar ahí tú todo el día. Y para mí eso es vital. Patri, Yael. Bueno, yo en mi caso veo muchas que son propias del emprendimiento, ¿no? De las típicas que uno tiene para poder montar un negocio, que es eso, es perseverancia, resistencia a la incertidumbre, pues también la capacidad de persuadir, porque en el fondo estás montando algo y tienes que convencer a la gente, porque cuando montas un negocio pues tienes que traer inversores para poderlo montar, eso significa que esa visión que todavía no se ha materializado, sino que ves como algo futuro, pues la tienes que poder tangibilizar y convencer y explicar a otros que es un buen camino que seguir y que se adhieran. Entonces, creo que hay muchas habilidades que son las propias del emprendimiento que son necesarias y luego otras que no son, quiero decir, que no son específicas del emprendimiento a nivel profesional, las que habéis dicho, de curiosidad. Es que es una cosa nueva, es el querer descubrir. A ver, que es una tecnología que puede traer muchísimas cosas buenas a todas las industrias. Entonces, solamente el querer entender cómo se puede hacer esa transformación y la curiosidad de querer aplicarlo y de ver qué funciona y de ver qué se transforma y de ver qué mejoran las cosas, ese querer hacer que las cosas funcionen, de decir, oye, ya capacidad de ejecución, ¿no? en equipo. Luego otra que estaba comentando con otra mujer maravillosa antes de ayer y decía, oye, es que este ecosistema es un ecosistema que tiene que ser muy colaborativo. Sí, Por la propia filosofía de la tecnología. exacto. Entonces, bueno, esas, no sé, luego si sigo, se me podrían ocurrir. Luego sí, yo creo que para mí la curiosidad es clave. O sea, si tú sin curiosidad, esto se muere. O sea, Pero si tú no tienes la curiosidad, y las ganas el dinamismo que tiene esto. O sea, todos los días ocurre algo nuevo. Yo llego al trabajo o me conecto a trabajar y cada día pasa algo nuevo. Todos los días son una sorpresa. Pero se hace súper adictivo. O sí, sea, eso es adictivo. así es, así es. Patrick, ¿querías algún atributo adicional que Bueno, comentar? más que atributo, yo creo que es un poco resumen de todo. Hay que tener esa capacidad de ver más allá. Al final aquí hay mucho ruido, Go beyond. muchas noticias, totalmente, que pueden impactar y hacerte un día, pues, no creer tanto y otro día verlo como, esto está ya aquí. Si es que yo no sé cómo el resto no piensan como yo, no lo están viendo. Entonces yo creo que es sobre todo ese pasito de decir, veo luz al final del túnel y vamos a llegar hasta allí. Y luego, un poco como ha dicho Yael, se necesitan perfiles muy multidisciplinares. Es decir, es verdad que tú te vas a centrar en algo, ya puede ser pues, la parte más legal a través de abogados o una parte más técnica a nivel de desarrollo o toda la parte de negocio que hay detrás de desarrollar casos de uso, etc. Pero sí que es verdad que necesitamos esos perfiles multidisciplinares que tengan un mínimo de todo. Tienes que entender la regulación, tienes que saber qué es MiCA, tienes que tener conocimientos técnicos, aunque no sepas desarrollar un smart contract, no hace falta, pero tienes que entender la tecnología. Entonces creo que es un poco eso, el tener curiosidad y ver todas las patas que tiene este sector. Pues Patrick, tú casi se solapa con la última pregunta de consejo particular para que más mujeres se unan al ecosistema. No es la última, pero es la última de este estilo. Entonces, si alguna tiene algún consejo particular.
este es el momento. Si no, ya pasamos ahora sí a la última pregunta. Yo diría, Yo, yo hablaría sobre todo de la formación. En este ecosistema, pues como han contado, hay un componente tecnológico, pero sobre todo lo que hace falta no es tanto perfiles técnicos, que por supuesto hacen falta, pero se necesita perfiles profesionales que sepan traducir el mundo tradicional en el mundo cripto, porque hay mucha gente que conoce muy bien el mundo cripto y mucha gente que conoce el mundo tradicional. Lo que necesitamos es profesionales que entiendan y que sepan, que hagan de conexión entre ambos mundos, ¿no? Entonces, yo creo que si ya tienes una experiencia en el mundo tradicional, por ejemplo, para la gente que es más mayor, para las mujeres que son más mayores, la experiencia sirve, claro que sirve. Lo que se necesita es un poquito de formación, aprender conceptos, cómo funciona esta nueva tecnología y jugar ese rol para traducir y para que todo funcione entre el mundo tradicional y el mundo técnico. yo añadiría lo que ha dicho Ana, creo que es muy importante para que las niñas, las mujeres, ¿no? Empiecen con esto desde pequeñitas, es introducir el lenguaje del software desde primaria. Creo que eso sería muy interesante. Igual que la educación financiera, creo que también eso ayudaría muchísimo a las mujeres a no tener miedo a este tipo de cuestiones. Y luego también yo creo que sería, a mí me encanta lo que está haciendo Japón, me parece fascinante, esto de crear un departamento de Web3 en el Ministerio de Economía y luego también ha creado y ha lanzado una DAO para entender el funcionamiento de estas organizaciones autónomas descentralizadas y cómo aplica y tal. Y yo creo que sería maravilloso, por ejemplo, poder lanzar una DAO en clave femenina educativa para aprender. Así que aquí lo dejo, que sois todos muchos ingenieros y tecnólogos y a lo mejor pues Grant Thornton se anima a hacer ¿Quién sabe? Pasamos a la última pregunta, que puede que sea debate o no. ¿Qué opinión tienen sobre las cuotas? ¿También deberían aplicar en el ecosistema digital? Bueno, no sé. A ver, a mí me parece bien la paridad. ¿Te parece bien? ¿Te La parece paridad que... sí, me parece bien. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido ampliar las cuotas, ¿no? En lo que son las empresas más grandes y en las empresas gubernamentales, en las instituciones públicas. No lo ha hecho con las empresas, con las pymes y las empresas más pequeñitas, con lo cual eso también me parece justo, ¿no? Porque no me parecería bien aplicar ahí la paridad por cuestiones obvias. Pero yo estoy a favor de la paridad. Pues yo voy a volver al discurso de Nuria, porque ¿sabes? Con todo esto de la igualdad y el feminismo, a mí siempre me ha pasado una cosa que, como creo que es un problema complejo, nunca he conseguido tener una opinión como salomónica, ¿no? Siempre he ido haciendo así. Entonces, escuchando a Nuria, ella ha dicho varias cosas que cuando las he escuchado he dicho, eso es lo que yo pensaba y no sabía ponerlo en palabras. Entonces, ¿qué opino sobre las cuotas? Creo que la igualdad a nivel de puestos directivos es un problema complejo que no tiene una solución sencilla. Con lo cual, intentar abordarlo como una solución sencilla, no sé si es la mejor opción. Creo que cosas como las que ha dicho Nuria, tipo poner el foco en las acciones concretas dentro de empresas pues como las del IBEX, que son las que más recursos tienen, tipo la cultura empresarial, la flexibilización de determinados puestos en cuanto a la frase que ha dicho Nuria de el qué y el cómo. Fijémonos objetivos, no fijemos cómo tenemos que conseguirlos, porque creo que si tenemos en cuenta que una persona tiene la capacidad suficiente para llegar a un puesto directivo, probablemente tenga la capacidad suficiente para conseguir los objetivos que se le marcan a su propia manera. Entonces, yo creo que es más una cuestión de un plan a largo plazo que compartamos todos como sociedad y, por supuesto, a nivel político, de ir abordando acciones concretas. No sé si las cuotas ayudarán, ojalá ayuden, pero para mí es un problema complejo que no puede abordarse como planteando una solución sencilla. Patri. Bueno, yo aquí sí que creo que es como una solución rápida y muy temporal que simplemente va a hacer que se creen fricciones. Al final, para mí, la base va a estar en la educación.
A mí me hubiera encantado que alguien hubiera ido al colegio o incluso a la universidad, decirme que nosotras teníamos futuro aquí y que esto era algo donde nosotras también podíamos participar, y sobre todo el tener referentes del ecosistema, gente que vemos todos los días, como por ejemplo a Covadonga en LinkedIn, etcétera, que tenemos como esos referentes a esas mujeres que están en el ecosistema, que están construyendo y que las podemos ver. Bueno, yo, desde mi punto de vista, lo voy a hacer con un símil. Hace un montón de años, me acuerdo que se tomaron una serie de medidas observando ecosistemas que eran muy dinámicos, muy innovadores, muy tecnológicos, con talento vibrante en otros lugares del mundo, para traer ese ecosistema a España. Se observó, se estudió ese ecosistema y se observó que en esas empresas, en esas startups donde se estaba creando tecnología súper rompedora, había perfiles, había un mayor porcentaje de perfiles científicos. Entonces, la medida que se tomó, una de las medidas que se tomaron fue incorporar a perfiles científicos a las empresas e incentivar y, en cierto modo, pues de algún modo forzar el que doctorados tuvieran, o sea, una proporción de doctorados en empresas. Y entonces, desde mi punto de vista, yo esa medida en ese momento no la vi bien, o sea, la veía absurda, porque estás poniendo, vamos a decir, a doctorados a hacer trabajos que no tienen nada que ver. Yo lo que veía, ese ecosistema yo lo veía como el resultado de un caldo de cultivo y de una forma de hacer las cosas y de operar y tal. Y yo creo, y va en la línea, me parece, de lo que estabais diciendo, que lo que hay que trabajar es ese caldo de cultivo que luego produce ese resultado que todos deseamos. Pero creo que esa, desde mi perspectiva, es la manera o sea, la manera en la que yo entiendo enfocarlo. Pero una vez más, aquí con toda mi humildad, lo digo con toda la inconsciencia, luego los datos hablan. Y siempre es ver pues, las cosas si funcionan o no funcionan. No me atrevo a decirlo. Digo, a mí conceptualmente, que a nivel profesional tenga que utilizar el género como criterio de contratación por cumplir una cuota, a mí se me hace retrógrado, desde mi punto de vista. Pero si luego eso da resultados, pues no lo sé. A lo mejor da resultados. Claro, es que bueno, ahora te doy paso, Ana, pero yo también pienso un poco como Cris. No tiene una solución sencilla. Es verdad que viendo los datos vemos, oye, hay pocas mujeres en puestos directivos en general, mucho menos como directivas o emprendedoras en la tecnología. Pero entonces oye, tienes que contratar a alguien por obligación, o es que tienes que ascender a alguien por obligación y le quitas el mérito. O sea, y entonces, ¿dónde está la meritocracia? ¿Me ascendieron por cubrir una cuota? ¿O que para mí no, tampoco tengo una respuesta clara. Ana. Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo creo que tengo muy claro que en todos los ámbitos, y también en el de las empresas, se deben dar las condiciones para que exista una igualdad real entre hombres y mujeres. Se tienen que dar condiciones. Y no solo para acceder a un puesto de trabajo, sino para poder desarrollar tu carrera profesional. Entonces, y esas se toman medidas, se tienen que tomar medidas, pues por ejemplo, como hemos estado viendo, pues encaminadas a fomentar esa igualdad, que pueden ser, por ejemplo, la flexibilidad laboral, el teletrabajo, la formación, la educación. Hay que atajar los problemas desde la base y hay que empezar pues, educando, ¿no? a las nuevas generaciones. Y muy de acuerdo contigo también en que hay que potenciar la meritocracia. Es decir, porque es la única solución. O sea, al final hay que potenciar la gente, o sea, hay que potenciar el trabajo, hay que potenciar el conocimiento, hay que potenciar un montón de cualidades que al final lo que hacen es crecer. O sea, al final hace que la sociedad avance. Es un poco el resumen de todo lo que habéis dicho. Sí, es verdad. Yo creo que parte de las cosas que ha dicho Nuria en su discurso, que se han conseguido en su compañía y que ya las está disfrutando y a sus compañeras, esto no hubiera sido posible si alguien no hubiera hecho antes unas políticas a lo mejor más antipáticas. Entonces yo creo que hay cosas que son necesarias, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo estaba en el periódico y entonces tuve un hijo y entonces
no decías que estabas embarazada hasta que no estabas ya como, te empezaba a notar la barriga y era evidente que estabas embarazada, porque sabías que te iban a quitar del sitio en el que estabas, entonces ibas a ponerte a hacer teletipos, y entonces ya buscaba un sustituto de tus temas, porque tú ya era como que te volvías tonta, ¿no? Si estabas embarazada. Y entonces, bueno, la presión, bueno, unas presiones terribles, o sea, porque tampoco podías ir a dar de mamar al niño, bueno, en fin, era lo que había. Entonces yo creo que si muchas mujeres no hubieran hecho determinadas cosas en determinados momentos, ahora diferentes corporaciones, como por ejemplo lo que ha estado describiendo Nuria, que yo estaba comparando con lo que yo viví también en el diario ABC, y mis compañeras ya no lo viven así, tienen unas políticas muchísimo más flexibles, no se hubieran podido hacer. Con lo cual, creo que hay determinados tipos de acciones que yo las estimo necesarias. Luego, a lo mejor se pueden quitar cuando se vaya normalizando, pero muchas de las cosas que hemos conseguido ha sido por imposiciones, porque si no, no hubiéramos conseguido nada. Yo también creo que, por ejemplo, las medidas de conciliación, que son muy positivas, tienen que enfocarse para todos, no solo para nosotras, porque en el momento en el que solo se enfocan hacia nosotras ya existe esa diferencia, ¿no? Que al final termina siendo negativa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar medidas que no sean una tirita, sino lo que hay que hacer es curar la herida, es decir, no poner el parche, sino curar esa herida y... Así es. Pero curar las heridas es muy difícil. Sí, es muy difícil. Hay veces hay que operar. Bueno, pero es como ensayo y error. Hay que ir viendo poco a poco las medidas Sí, que van sí. funcionando y las que no. Sí. Lo importante es actuar a tiempo. Bueno, ya estamos sobre la hora totalmente. Nos llevamos, que súper importante, formación desde pequeñas. Saber que todos participamos en este ecosistema. Igualdad de medidas, igualdad incluso de los profesores, que veas profesores y profesoras en el colegio y que veas qué pueden hacer todos. Y bueno, mucha perseverancia, mucha motivación, mucha curiosidad, pero del resto, como ven, somos perfiles totalmente normales. Gracias a las 5 y gracias a Nuria, que te prometí no hacerte currar y has currado más que nadie para esta mesa. Yo, Carlos, una cosa. Sí. Me encantaría cerrar esta mesa con una frase que ha dicho Nuria que me parece bestial. O sea, Nuria luego no me va a invitar a una cerveza. O sea, esto no está pactado. Que creo que puede marcar la evolución de la sociedad y los profesionales en los próximos años, súper potenciado además por la generación Z, que a mí me maravilla, que es el concepto de éxito. Creo que estamos cambiando el concepto de éxito y por fin estamos empezando a integrar dentro del concepto de éxito la vida personal. Creo que eso es un gran avance. Ahora sí. Gracias.